Y en esta cápsula vamos a ver las operaciones unitarias que se llevan a cabo en una operación de tipo OpenPit. Vamos a comenzar con la primera de ellas, que es la perforación. El propósito de la perforación es lograr generar pozos, agujeros en el macizo rocoso, con el fin posterior de poder rellenarlos con explosivos para generar la fragmentación de ese material. Para esto, la operación de perforación debe enfrentarse con la roca in situ y lograr superar la resistencia de ese material para generar estos pozos. Como habíamos explicado en cápsulas anteriores, esta operación se lleva a cabo en los denominados sectores de bancos de trabajo conocidos como fases. Los pozos que se van a realizar siguen una forma geométrica conocida como malla de perforación. El propósito de la operación en conjunto de perforación y tronadura es generar una buena fragmentación del material, un correcto desplazamiento de la pila de material y un control sobre los daños que se van a generar alrededor del polígono que se va a quemar, en aspectos como controlar los niveles de vibración, los fly rock, y no generar mayor daño en los polígonos que están alrededor. Uno de los propósitos o una de las grandes restricciones que tiene la operación de perforación y tronadura en conjunto es cuidar las paredes del pit, del rasgo que se está generando. Para la operación de perforación se requiere de equipos especiales para esta tarea. Uno de los equipos más importantes en la operación de un open pit es la perforadora de pozos de producción, que es conocida como blast hole o perforadora de producción. Este equipo se caracteriza por tener una torre de perforación, la cual va incorporado un sistema denominado sistema por rotación, en el que existe un cabezal de rotación, existen tubos, y al final de esta conexión de tubos existe un tricono, que es el que va a ir generando el pozo mediante rotación triturativa. Va a ir generando fragmentos que mediante la inyección de aire a presión, estos van a subir, se van a elevar a la superficie y finalmente van a quedar depositados alrededor de la boca de la perforación o del collar. Generalmente en una zona que se va a preparar para una futura voladura no opera un solo equipo o una de estas máquinas en forma aislada, sino que generalmente son dos o más máquinas las que están presentes. Son equipos montados sobre oruga, tienen todo un sistema que acompaña a la torre de perforación, como son compresores, motores, para permitir el traslado del equipo, el movimiento hidráulico de este sistema. En un equipo que se mueve, como podemos ver en esta imagen, sobre orugas, por lo tanto eso le permite tener una alta flotabilidad sobre terrenos más inestables. Es un equipo que al momento de perforarse tiene que posicionar sobre gatos para garantizar la estabilidad y que el equipo está en forma horizontal para realizar esta operación. Al momento de trasladarse la torre de perforación, no entre un pozo y otro pozo en el mismo sector, sino desde un polígono, tal vez a otra fase, tiene que la torre descender y estar en un estado horizontal. Acá hay un soporte para poder mantener en forma horizontal esa torre de perforación. Generalmente, como son equipos bastante lentos para poder trasladarse, su traslado se realiza también sobre camiones de cama baja, los que permiten mover estos equipos mucho más rápido entre una fase y otra fase.
Acá podemos ver una malla de perforación que básicamente es un conjunto de pozos que siguen cierta layout, cierta distribución, conocido como patrón o pattern de perforación. Según la cantidad de pozos que tenga esta malla y su separación va a ser la cantidad de explosivo asociada y va a ser por consecuencia el nivel de vibración y el factor de carga o la cantidad de explosivo que esto va a tener. Uno de los parámetros que define esta malla se conoce como Barden, que es una distancia que separa a una fila de perforación respecto a la cara libre. La cara libre, aquí se van generando filas de pozos, una segunda fila de pozos, una tercera fila de pozos. La separación entre la primera fila y este corte, que es donde yo quiero proyectar este material, se conoce como Barden. La separación entre la fila 1 y la fila 2 también es un Barden. Por lo tanto, la separación entre filas es denominado Barden. Y la separación entre pozos de la misma fila es conocido como espaciamiento. Por lo tanto, acá tenemos un esquema. Esta es una fila de perforación. Y la separación de esta fila respecto al borde es llamado Barden. Y la separación de esta fila, cuando esto se queme, imaginemos que un tipo de salida que lo va generando un corte y todo este material se remueve. Luego, cuando salga la siguiente fila, este volumen de material aquí adelante ya no va a estar. Por lo tanto, esto va a actuar de borde. Por lo tanto, esto va a seguir siendo un Barden, lo que separe al segundo Barden de la siguiente fila. En las mallas que, que se utilizan en minería a cielo abierto, la configuración que puede existir entre el Barden y el espaciamiento son de dos tipos. Puede ser una malla cuadrada, en donde se forma un ángulo de 90 grados entre los pozos, como se puede ver en esta imagen, no en la que genere los mejores resultados, ya que el punto rojo es el pozo, es el amarillo, la zona amarilla es el área de influencia, y acá existe una área que no se va a ver afectada por el proceso de tronadura. Por lo tanto, esa zona va a generar fragmentos de sobretamaño. Y eso no va a generar buenos resultados en el proceso de perforación y tronadura. Y eso finalmente va a afectar al cargueo y transporte, al bajar los rendimientos, especialmente de las palas. Otra configuración que se utiliza bastante en minería es la configuración triangular, en donde el área que queda sin ser afectada por el explosivo se reduce. Por lo tanto, esto va a generar mejores resultados. Esta es la configuración más común que se aplica en mallas de Open Pit. Pasadura es un término que habla sobre una sobreperforación de los pozos. En estricto rigor, esta es una malla de perforación y los pozos deberían alcanzar la altura del banco porque es la zona que yo quiero remover. Y posteriormente que termino de remover este material, ahora voy a remover el siguiente banco. Acá estamos en una fase que ya lo habíamos explicado en videos anteriores. Pero una práctica normal dentro de la minería es que ciertos pozos se sobreperforan. Si la altura del banco es de 10 metros, va a tener 1 metro o 2 metros adicionales de perforación. Esto se debe a que los explosivos que se van a utilizar no son 100% eficientes. Por lo tanto, si yo perforo 10 metros, que es la altura, al cargarlos con explosivos, no se van a quebrar los 10 metros, sino que va a haber un delta que no va a ser afectado. Por lo tanto, la solución es sobreperforar, rellenar un poco más con explosivo y ahora ese delta que no se va a ver tan afectado por la tronadura o por este proceso va a coincidir con el nivel de piso que estoy buscando. Pero
Esto lo vamos a seguir conversando. No todos los pozos llevan pasadura. Existen diferentes tipos de pozos. Acá estamos viendo una configuración de pozos de producción. Existen otros pozos que no llevan pasadura y su diámetro de perforación es menor, que se conocen como pozos buffer. Y existen pozos de menor diámetro y que no llevan pasadura y que son inclinados o que se ajustan al ángulo de cara de banco, al ángulo de talud que va a generar la tronadura de toda esta fase. Finalmente va a terminar dejando un pequeño banco para continuar con el movimiento de la fase del material del banco inferior. Por lo tanto, un proceso de tronadura en un open pit se divide básicamente en dos zonas: tronaduras de producción, que están en la parte de adelante de la fase, y tronaduras de contorno, que son las que van a estar, son la última que se va a dar, o el último polígono que se va a remover, que va a generar este banco. Por lo tanto, si nos damos cuenta en esta imagen, tenemos una gran área de la fase que se puede denominar de producción, y todos los últimos polígonos que tengan contacto con el borde del pit van a ser de polígonos de contorno. Por lo tanto, acá podemos ver un pequeño esquema donde divide las voladuras de una zona de una fase. Zonas de producción están adelante y zonas de contorno son las que son la última tronadura antes de terminar de remover todo el material de cierto banco de la fase. Por lo tanto, la zona de producción se caracteriza porque solamente están presentes pozos de producción. Estos pozos de producción o esta zona de producción, generalmente las fases miden 100, 150 metros, por lo tanto esto sin problema puede tener un largo, si lo vemos en este esquema, de unos 100 metros. Generalmente esta área se divide en 2 o 3 polígonos de producción. Cada polígono de producción por lo general tiene una fila, 12 filas, 10 filas a quemar. Y el último polígono, que va a ser un polígono que va a utilizar cierta configuración más especial, generalmente es de 20 a 35 metros de largo, que son los polígonos de contorno. En la zona de producción, los polígonos que se van a generar, esto también lo habíamos explicado en una cápsula anterior, que las fases no se queman en un solo evento, sino que se van sacando por polígonos. Generalmente, cuando hablamos de polígonos de producción, estos buscan remover entre 100.000 a 500.000 toneladas, lo suficiente para poder estar alimentando a las palas por un día a 5 días, dependiendo de los ritmos de producción de la mina. Por ejemplo, acá vemos un polígono de producción. Vemos que este polígono coincide con el borde del pit, pero no con la parte final o la pared final del pit. Acá podemos ver que en este polígono de producción participan equipos de tipo blast hole que realizan diámetro de perforación que van entre, por lo general, 12 pulgadas, aunque hay faenas que utilizan 9 pulgadas 7 octavos, depende de las propiedades del macizo rocoso. Si es muy resistente, voy a tener que incorporar más explosivos, y incorporar más explosivos por lo general necesito un diámetro de perforación mayor. Acá podemos ver otro ejemplo de un polígono de producción. Acá podemos ver las filas. La separación entre filas medido en forma perpendicular es el Varden, y podemos ver que la separación entre pozos de una fila es denominado espaciamiento. Acá hay un buen ejemplo de un polígono de producción. Existen modelos matemáticos para poder determinar el valor del Varden, el valor del espaciamiento, el valor que debe tener la sobreperforación o pasadura. Estos son modelos empíricos que se han desarrollado tomando información de terreno y generando ecuaciones.
La mayoría de estos modelos vienen de los años 50, años 60. Lo que hay que tener presente es que la mayoría de estos autores, en aquellos tiempos, las faenas de Open Pit utilizaban principalmente cartuchos de dinamita para llevar a cabo el proceso de voladura en las operaciones de rajo. Los diámetros de perforación eran menores, hoy en día se utilizan explosivos mucho más potentes, por lo tanto no son 100% confiables estos resultados. Sí son una guía, una orientación de cómo puedo configurar mi malla. Por lo general en el mundo de la minería lo que se hace, se estiman las diferentes configuraciones de malla para cada autor y se busca la malla promedio. Si un autor me define que el Barden debe ser 5 y el espaciamiento 5, y otro autor con los mismos datos me dice que debe ser de 10 por 10, voy a utilizar algún promedio, 8 por 8. Voy a ver los resultados en terreno. Si los resultados generaron fragmentos demasiado finos, voy a tender a aumentar un poco más la malla. Y si los resultados generaron fragmentos muy grandes, voy a proceder a reducir la malla. Y en forma práctica voy a llegar a una malla adecuada a las condiciones de mi terreno. Por lo tanto, estos me van a servir como una guía para poder determinar cuál sería la malla adecuada a la operación. Pero acá hay una gran confusión que se da en muchas universidades. Estas son ecuaciones para determinar mallas de producción. Muchas veces también he visto que se utilizan estos autores para definir barden, espaciamiento entre pozos de producción y en algunas ocasiones para definir espaciamiento entre filas de precorte. Eso no es correcto. Muchos de estos autores hay que analizar en mayor detalle cuáles son los parámetros que ellos consideran o qué tipo de explosivo ellos evaluaron para generar sus modelos. En ciertas ocasiones, los polígonos de producción no solamente van a llevar pozos de producción y 10 o 12 filas con pozos de producción para generar la fragmentación del material, sino que en algunas ocasiones se van a incorporar filas, las últimas dos filas del polígono respecto a la cara libre, van a ser con pozos de menor diámetro y generalmente sin pasadura. Estos pozos se conocen como pozos buffer o pozos amortiguados. Acá podemos ver un esquema. Este es un polígono de producción. Este es un ejemplo de una fila de producción con pasadura. Y acá podemos ver dos filas de pozos buffer. Acá hay un mejor esquema. Podemos ver que estos pozos buffer, además de tener un menor diámetro de perforación y no presentar pasadura, son pozos que también tienen asociado un menor barden y un menor espaciamiento. Y también tienen asociado una menor factor de carga o concentración de explosivo respecto a un pozo de producción. Lo que buscan estos pozos es no proteger a los polígonos que rodean que están alrededor del polígono que se va a quemar, o se va a volar o se va a fragmentar. Por lo tanto, las últimas dos filas o las filas que están en la periferia de la malla, se va a reducir la concentración de explosivo con el fin de no generar tanto daño alrededor. Generalmente estos pozos son de 7 a 10 pulgadas. Acá podemos ver algunas configuraciones de estos pozos buffer. Como le había explicado, tienen menor longitud. También la concentración de explosivos es menor. Acá tenemos un ejemplo en alguna operación que la cantidad de explosivos son 860 kilogramos para un pozo de producción, pero para un pozo buffer es solamente de 250 kilogramos. Ahora vamos a hablar de las tronaduras que están al final de la fase, que son las que se van a llevar a cabo en la zona de contorno. En esta zona de contorno se pueden aplicar dos tipos de configuraciones.
para generar el último banco que va a quedar en ese sector. Esta configuración puede ser el método por recorte o el método aplicando precorte. La metodología de recorte para generar el último banco solamente se utilizan pozos de producción y pozos buffer. Los pozos de producción están en la parte de adelante de este polígono y las últimas dos filas son de pozos buffer verticales. Finalmente, las tronaduras comienzan o la secuencia de salida comienza de la primera fila, se remueve este material, ahora va a la siguiente fila, se remueve este material y esto va avanzando hacia atrás. Finalmente va a quedar un banco vertical. Si la configuración y la calidad del macizo rocoso me obliga a tener un banco en 80 grados, lo que se va a hacer es que operacionalmente con los equipos de carguío, con las palas, se va a remover parte de este material para poder darle finalmente la forma con ese ángulo. Esta es una práctica que reduce los costos asociados a la perforación y tronadura, pero genera tal vez gastos asociados a la mantención en los equipos de carguío, ya que estos no han sido diseñados especialmente para esta tarea. Pero en varias faenas, por la calidad del macizo rocoso, que es excelente, se puede dejar bancos de 90 grados. Por lo tanto, esta es una práctica bastante utilizada en este tipo de proyectos. Por lo tanto, acá podemos ver que las últimas dos filas tienen muy poco explosivo para no generar un excesivo daño sobre el banco que se va a generar. Para determinar la separación entre pozos en el recorte se utilizan estas ecuaciones. Para determinar el barden que va a separar estas dos filas de recorte se utiliza esta ecuación. Y ahora vamos a ver una de las más conocidas, una de las metodologías más aplicadas, que es la metodología de precorte. En esta metodología se necesita incorporar un nuevo equipo de perforación, que es denominado la perforadora de precorte, la cual puede ser con tecnología top hammer o tecnología DTH. Este es un equipo de menor tamaño que tiene la característica de poder realizar pozos con inclinación y genera una última fila denominada fila de precorte. La separación entre pozos es más reducida, generalmente está entre 1 metro a 2 metros máximo, y esta distancia que está dejando esta fila a la pared va a corresponder al ancho de berma que va a tener este banco. Por lo tanto, acá podemos ver cómo operacionalmente se van ejecutando lo que habíamos planteado en el tema del diseño de un Open Pit. Entonces acá podemos ver el ancho de berma y acá podemos ver la última fila que se va a generar, bueno, que es la fila de precorte. Van a haber pozos de producción, 3 filas, dos filas de pozos buffer y una fila de precorte. Ahora la secuencia de tronadura va a cambiar. Bueno, esto se corrió un poquito, pero la primera fila en salir va a ser la fila de precorte y posteriormente van a empezar a salir de las filas de producción hacia atrás. La idea de que primero salga la fila de precorte es generar un corte de este volumen de material respecto a la pared del pit final. Por lo tanto, cuando se generen las grietas y se genere el proceso de fragmentación, este proceso que básicamente funciona generando un gran volumen de gases, estos gases no pasen a esta zona del macizo rocoso y de esa manera se genera una mejor banco de mejor calidad. Acá podemos ver cómo la voladura de esta fila de precorte se puede llevar a cabo con un día de anticipación
o se puede llevar a cabo en el mismo momento de la tronadura, simplemente con algunos milisegundos de separación entre que quemo la fila de precorte y quemo la primera fila de producción, paso a la segunda, a la tercera, paso a la primera fila de buffer y a la segunda fila de buffer. Entonces lo que busca esta metodología de precorte es la formación de bancos más estables. Estos pozos de precorte son de menor diámetro, de 4 o 6 pulgadas y media. El tipo de explosivo que se va a utilizar es menos potente, simplemente un explosivo que busca generar un plano de corte. Las ecuaciones que se utilizan para poder determinar el diámetro de perforación, dependiendo si tengo el diámetro que voy a utilizar, voy a saber la cantidad de carga de explosivo que necesita este pozo y voy a conocer el espaciamiento que necesitan estos pozos. Acá tenemos un perfil de una operación en donde tenemos dos filas de producción, dos filas buffer y finalmente acá está la fila de precorte. Acá existe, si se dieron cuenta, el buffer tiene una distancia que lo separa del siguiente buffer. Del buffer a la producción también existe un barden. Luego se utiliza el barden de producción que separa las filas y luego un barden de producción nuevamente. Pero acá no existe un barden de precorte, sino que lo que se aplica en minería es medir un offset. Este va a ser acá, terminada la pared, yo defino el ancho de berma, sé dónde tiene que comenzar la perforación, y de acá yo defino un offset que generalmente va entre 1.5 a 2 metros que se mide de fondo a fondo. Y por lo tanto acá voy a hacer la siguiente fila buffer. Y acá en superficie, por ende, voy a conocer la distancia que tiene que estar separada esta fila de precorte de esta fila buffer. En algunas ocasiones, como la perforación de precorte es mucho más lenta y se requieren mucho más equipos para avanzar en esta tarea, algunas operaciones prefieren hacer las filas para dos bancos en un solo evento y se hace la perforación de dos bancos. Se remueve el material en la parte superior y luego se perfora el banco en la parte inferior, pero en esta ocasión ya no es necesario realizar la perforación de precorte, porque esta ya fue realizada desde el banco superior. Y finalmente, en vez de obtener un banco por una berma y luego realizar un banco, en este caso voy a omitir la presencia de una berma entre estos dos bancos. Esto tiene ciertas características positivas. Generalmente tiende a remover menor material, por lo tanto cuando estoy trabajando en zonas de estéril, esto significa reducir el volumen de estéril que hay que sacar en el sector, y lo ideal es aplicarlo en calidad de macizo rocoso buenas para garantizar la estabilidad de este banco, que ahora ya no solamente va a ser de 15 metros, sino que va a ser de 30 metros. Acá podemos ver algunas flotas de equipos de perforación en diferentes faenas, en donde generalmente se utilizan unas 6 perforadoras de producción y unas 5 perforadoras de precorte. Acá podemos ver otras configuraciones en donde acá están los diámetros de perforación que les había comentado anteriormente, que utilizan generalmente estas máquinas. Y acá podemos ver que estos equipos de perforación dependen del tipo de minería en la que se van a aplicar. En minería de oro no necesariamente se necesitan grandes bancos para poder extraer el oro, es un proceso más selectivo, por lo tanto voy a necesitar diámetros de perforación más pequeños. Al ser más difícil el proceso de fragmentación, voy a tener que aumentar la densidad de pozos. Acá tenemos otro ejemplo de minera candelaria. Y básicamente eso es la operación de perforación.
Ahora vamos a ver la perforación de voladura en un open pit. Básicamente, el proceso de voladura trabaja con explosivos y de los tipos de explosivos que se utilizan en el mundo de la minería corresponden a explosivos de tipo químico, pero estos explosivos se va a generar un diseño que requiere la cantidad suficiente para que de manera controlada se libere la energía que logre una correcta fragmentación del material. Los procesos de voladura se miden por la calidad de la fragmentación, el desplazamiento del material y los niveles de vibración que éste va a generar. Eh, Básicamente los explosivos comerciales que utiliza la minería son una combinación de sustancias combustibles y sustancias oxidantes. Básicamente la detonación es un proceso termoquímico que genera un gran volumen de gas que es el que va a generar la fragmentación final del material. Básicamente en un proceso de voladura se genera una primera carga detona y genera lo que se llama una onda de choque. Esta onda de choque genera grietas o fracturas que se extienden por el macizo rocoso y ahora viene una segunda etapa donde reacciona un segundo explosivo que se denomina carga de columna y este se activa y, no, y tiende a aumentar su volumen. Y este volumen de material o de gas tiende a viajar por esas grietas y a expandirlas. Y de esa manera se logra la fragmentación del polígono que yo estoy tronando. Básicamente los explosivos se pueden subdividir en explosivos mecánicos, nucleares, químicos. Como había dicho, la minería trabaja con explosivos químicos. La velocidad de propagación de la reacción es muy alta. Eh, Básicamente estos explosivos se clasifican en tres tipos: por velocidad de propagación, por energía, por su composición química. En velocidad de propagación pueden definirse dos tipos: detonantes y deflagrantes. Los de tipo detonante son los que presentan una alta velocidad, como había comentado, de 2000 a 8000 metros, y que son y los explosivos deflagrantes presentan una baja velocidad de propagación. También se pueden clasificar como por su tipo de energía de iniciación. Explosivos primarios tienen una alta energía, se emplean como iniciadores para explosivos secundarios. Como le había explicado recién, hay un explosivo que genera grietas y genera la activación de la carga de columna. Y esa carga de columna es la que va a generar gases, un gran volumen de gases que va a generar los fragmentos finales del sólido. Tenemos los explosivos secundarios que requieren de la activación de un explosivo primario para poder activarse. Los explosivos primarios son los que generan una gran onda de choque y son explosivos que generan un mayor trabajo útil en el proceso de fragmentación. También se pueden definir como por su composición. Hay explosivos propiamente tal que, si uno analiza su ecuación química, corresponde a la de un explosivo, como explosivos que utilizan nitroglicerina, o hay agentes explosivos, los cuales su composición química o de los diferentes elementos que lo componen no corresponden a sustancias explosivas, pero sí la unión de esos diferentes elementos pueden generar efectos que tengan propiedades de fragmentar el macizo rocoso. Entonces los explosivos
Generalmente se miden por estas características, por su potencia, por velocidad de detonación, por su densidad, por su presión de detonación, pero en forma muy breve, un explosivo con mayor densidad significa que tiene una mayor potencia asociada, una mayor energía, por lo tanto va a poder dañar o fragmentar una mayor área. Algo importante es que existen explosivos que presentan resistencia al agua y hay explosivos que pierden muchas de sus propiedades al estar en contacto con agua. Y hay explosivos que generan un alto volumen de gases y hay explosivos que no generan un alto volumen de gases. Tenemos diferentes tipos de explosivos, los más utilizados en minería son las dinamitas. Hoy en día las dinamitas básicamente se utilizan en minería subterránea, pero hay una pequeña aplicación del uso de dinamitas en faenas de tipo open pit. Y vamos a avanzar. La dinamita que se sigue, bueno, hay faenas mineras. Bien, las dinamitas, que son uno de los primeros explosivos que se utilizaron en el mundo de la minería, hoy en día han perdido su presencia en las operaciones de tipo open pit. Principalmente son explosivos que se van a utilizar en operaciones de faena subterránea. El explosivo que desde los años 50 se utilizó con bastante fuerza en las operaciones de open pit es el ANFO, el cual es un agente explosivo que corresponde a la mezcla de nitrato de amonio con petróleo, el cual fue descubierto a través de un accidente que se llevó a cabo en Estados Unidos, en donde un barco o una carga de nitrato de amonio, de fertilizante que estaba por viajar, fue cubierta con parafina para poder proteger ese material en el viaje, y eso generó, por mezclando otros factores, generó una detonación donde murieron más de 500 personas. Eso tuvo un área de influencia bastante grande, de 240 kilómetros. Hubieron bastantes personas heridas por esta detonación, pero fue algo casual. No se sabía en ese tiempo que la mezcla de estos dos elementos podían generar una detonación. Pero esto lo tomó el mundo de la minería y generó este nuevo agente para los procesos de tronadura, denominado ANFO, de foil más nitrato de amonio. Para poder verificar de que la mezcla de este explosivo de nitrato de amonio con el petróleo sea correcta, que todos los prill o todas las pelotitas de nitrato de amonio quedan cubiertas con petróleo, se utiliza un colorante de color rojo. Por lo tanto, eso, al mezclar el nitrato, el petróleo y el colorante, esto me da una mezcla rosada, y de esa manera yo puedo chequear la calidad de la mezcla. En sí, la mezcla del petróleo con las partículas de nitrato de amonio van a generar una partícula de color blanco. Entonces simplemente el rosado es un colorante adicional. Entonces acá está, en cierta proporción o en cierta mezcla de porcentaje de petróleo, es cuando este explosivo alcanza su mayor rendimiento. Bajo un menor porcentaje de petróleo no genera un buen rendimiento del explosivo. Y si le agrego más petróleo, esto tiende a bajar el rendimiento del explosivo. Y además tiende a generar una mayor cantidad de gases tóxicos que pueden afectar al personal. Hoy en día el uso de ANFO ha quedado restringido a operaciones de tipo subterránea. Son muy pocas las operaciones en minería a cielo abierto que utilizan ANFO, generalmente faenas de
pequeñas dimensiones, bancos de 5 metros, de 2 metros, o calixeras siguen utilizando anfos como carga de columna para el proceso de tronadura. Existen algunas variantes de anfo que son bastante utilizadas en minería subterránea. Otro explosivo que salió al mercado, básicamente porque el anfo tiene una debilidad que es su baja resistencia al agua. Si el anfo ingresa a un pozo con agua, pierde sus propiedades de agente explosivo. Por eso, en los años 50, 60, se buscó un nuevo explosivo que solucionara esa debilidad del anfo, y estos fueron conocidos como acuageles. Estos explosivos generaron una mayor resistencia al agua, pero la debilidad del explosivo es que perdió un poco de su potencia comparada con la del anfo. Son explosivos que ya se venden en formato encartuchado, en formato bombeable. Actualmente, en muchas de las operaciones de Sudamérica, ya no se trabaja con acuageles, porque este acuagel evolucionó y dio paso a lo que se conoce hoy en día como emulsiones. Las emulsiones son la evolución de estos acuageles, que presentan muchas características positivas: una alta resistencia al agua, altas potencias de detonación, y por lo tanto es un mejor producto. Estos acuageles, en vez de simplemente utilizar los prills en su tamaño original de nitrato de amonio, ahora lo que se va a utilizar van a ser fragmentos de esos prills y van a estar en una fase de una solución, y esto va a generar este nuevo explosivo que hoy en día se utiliza bastante en minería subterránea, ya no tanto en minería a cielo abierto. Por lo tanto, eh, sí existe una aplicación de emulsiones en minería a cielo abierto, que es el explosivo que se utiliza en los pozos de precorte, que según una marca comercial llamada Enaex corresponde a Enaline, que generalmente es un explosivo que va adosado a un cordón detonante es ingresado al interior del pozo de precorte. Hoy en día lo que sí utiliza la minería a cielo abierto en las grandes operaciones es denominado anfo pesado. Básicamente el anfo pesado es una mezcla de anfo con emulsión en cierta proporción. Acá podemos ver una escala en donde generalmente si, si- si tenemos un anfo de 70-30, significa que tenemos una proporción de 70% de anfo y un 30% de emulsión. Generalmente el porcentaje de emulsión máximo que puede tener esta mezcla está alrededor del 40%. Este resultado, o estos anfos pesados, como podemos ver acá, respecto al anfo original, en el tema de potencia, al compararlo con el anfo, son mucho más potentes, dependiendo de la mezcla de anfo con emulsión. En algunas ocasiones también se pueden mezclar con aluminio y eso aumenta la potencia del explosivo. Y esto también se ve reflejado en la densidad. El anfo normal tiene una densidad de 0.85, pero los anfos pesados presentan densidades de 1.20, de 1.15. Por lo tanto, este es el explosivo que hoy en día, o agente explosivo que hoy en día está utilizando las grandes faenas de Open Pit.
que tienen diferentes nombres comerciales. Para la empresa NAEX son conocidos como los Blendex o también como los Emultex, dependiendo si pueden ser vaciables o si son bombeables. También le había comentado que está la posibilidad de mezclarlos con otros químicos. También en el mundo de la minería hemos hablado de los diferentes explosivos que pueden actuar como una carga de columna. Hay un primer explosivo que va en el fondo del pozo, que son los iniciadores o rompedores, que son a base de una mezcla de pentrita con TNT que se denomina pentolitas. Entonces se conocen generalmente como explosivos de tipo pentolita. Este es el explosivo que se conoce como muchas veces como APD, porque ese es un nombre comercial. Depende de la empresa, en este caso Orica les denomina Pentex, pero en general son iniciadores de alta potencia o buffer o primer. Ese es el nombre como genérico de este tipo de explosivo. Tiene un agujero que va hasta el fondo del explosivo y sale por el otro extremo, y en la base tiene dos agujeros. Esto es para poder conectarlo con el sistema de iniciación y para que otro explosivo llamado fulminante pueda ingresar dentro de este cartucho de, de Pentex. Existen varias versiones de este tipo de iniciador. Muchas de ellas son para la minería subterránea, pero el normal en minería a cielo abierto son los APD cilíndricos, los booster cilíndricos, generalmente de 450 a 900. Los de menor tamaño, de 150 a 225, son más utilizados en minería subterránea. El número 450 hace mención al peso del explosivo, 450 gramos. Existen otras variantes de este tipo de explosivo que son conocidos como APDs cónicos, que generalmente son utilizados para la reducción de sobretamaños. Y existen algunos mini boosters que también son utilizados principalmente en minería subterránea. Ahora vamos a conversar sobre los accesorios de voladura, que son los que dan inicio al proceso de tronadura del polígono. Vamos a avanzar. Bien, los primeros sistemas de iniciación que se utilizaron en minería básicamente fueron a base de la pólvora. Posteriormente se incorporó la dinamita. Posteriormente, con los años, se incorporó nuevos sistemas eléctricos que seguían utilizando dinamitas, pero con el tiempo apareció el ANFO, y el ANFO dio inicio a nuevos tipos de explosivos como los acuageles, las emulsiones y hasta el día de hoy los ANFOs pesados. Pero si nos damos cuenta, en sistemas de iniciación pasaron casi 50 años para poder incorporar un nuevo sistema de iniciación. Luego pasaron casi 100 años para poder incorporar un nuevo sistema de iniciación. Y luego pasaron casi 30 años para llegar al sistema de iniciación que se utiliza hoy día en el mundo de la minería de tipo Open Pit. De sistema de iniciación de fuego pasamos a sistemas de iniciación eléctricos. Esto evolucionó a sistemas de iniciación no eléctricos y finalmente estamos en sistemas de iniciación electrónico. Por lo tanto, como esta es una presentación de resumen, vamos a hablar acerca de los elementos principales de cada uno de estos sistemas de iniciación. El sistema de iniciación fuego o pirotécnico se caracteriza por utilizar una guía lenta o una mecha, la que se introducen en un cilindro
metálico llamado fulminante. Este cilindro posee una carga de explosivo de alta potencia, generalmente es pentrita, y el cual va a estar dentro de un cartucho en esos tiempos de dinamita, que es el que va a detonar y va a activar la carga de columna, que en ese tiempo también eran más dinamitas. Este sistema se sigue utilizando en las pequeñas operaciones de faenas subterráneas, aunque la carga de columna hoy en día se ha reemplazado por ANFO. Acá podemos ver este sistema de iniciación. Esto iba en el fondo del pozo, adentro de un cartucho de dinamita. Todo el resto del pozo se rellenaba con explosivos. Y finalmente uno de los extremos de esta guía llega a la superficie, sale de la boca del pozo y mediante fuego se transmite la señal que viaja al interior del pozo. Cuando esta señal llega a este fulminante, básicamente este va a detonar, o este explosivo, la carga primaria es sensible al calor, va a llegar este calor y esto va a activarse, detonar y va a activar la carga base que es pentolita. ¿Cuál es el tema? Que acá no hay un sistema de retardo. Cuando esto llegue al final del fulminante, esto se va a activar. El único sistema para controlar el tiempo de salida de los diferentes pozos es a través de el largo de la mecha, que generalmente tiende a quemar 3 metros por minuto. 3 metros de mecha o 1 metro de mecha se tarda alrededor de 3 minutos en quemarse. Por lo tanto, no era un sistema muy seguro. Hoy en día estos sistemas ya no se utilizan en minería a cielo abierto, pero sí en minería subterránea. Esto evolucionó, como le había explicado en esa escala de tiempo, a sistemas eléctricos en cercanos. Si volvemos a esa escala, estos aparecieron cercanos a los años 1880. En estos sistemas eléctricos se caracteriza porque ahora ya no utilizo una guía de fuego, sino que utilizo cables eléctricos que envían una señal, y dentro del fulminante ahora existe un inflamador, el cual va a convertir esa energía eléctrica en calor, va a detonar y va a activar una carga primaria, que es la que va a activar finalmente a la carga base. Una de las innovaciones que tuvo este nuevo sistema es que se logró incorporar lo que se llama un porta-retardo, que ahora, si llega la señal adentro del fulminante, no es instantáneo que se va a activar la carga base, sino que ahora puede haber un tiempo de demora artificial que se llama retardo, que puede ser de algunos milisegundos, milliseconds. El inflamador, que es el que recibe la energía eléctrica, es una pequeña resistencia recubierta de pasta explosiva. Si la intensidad de la corriente es lo suficientemente grande, el puente se calienta hasta alcanzar una temperatura que produce la inflamación de la pasta explosiva que está recubriendo a este elemento. Este es el sistema eléctrico. Hoy en día, por lo menos a nivel de Chile, este sistema no está utilizándose en operaciones de tipo open pit. Vamos a seguir avanzando un poquito, pero es cierto que se sigue vendiendo. Hay faenas que siguen trabajando con esta tecnología, y un fulminante se puede diferenciar de otro por el retardo que viene incorporado en él.
en series que se llaman de micro retardo, que van cada 25 milisegundos, o series que van cada 250 a 500 milisegundos. Bien, eso sigue presente hasta el día de hoy. Eso, su principal fuerte es que pueden emplearse en aplicaciones donde existe riesgo de presencia de atmósferas explosivas. Con el tiempo, ya estamos cerca de 1950, aparece un nuevo sistema que son los detonadores o el sistema de iniciación NONEL o no eléctrico. En esta ocasión, la señal ya no envía electricidad dentro del fulminante, sino que ahora vamos a trabajar con una onda de choque que se genera en superficie, viaja por el interior de este tubo, llega al interior del fulminante y va a haber un proceso de retardo que también me permite que los fulminantes tengan diferentes tiempos de salida y nuevamente una carga base. Este tubo de choque o que transmite esta onda en su interior posee una delgada capa de explosivo, generalmente 14 miligramos por metro de tubo de choque, lo que me permite simplemente ir enviando o trasladando esta onda de choque hasta al final, que es donde está el fulminante. En esta ocasión se va a trabajar también con un sistema de retardo y básicamente este es un sistema que se ha utilizado por bastante tiempo en minería subterránea, sigue siendo utilizado hoy en día, es algo súper común y en algunas faenas de cielo abierto se sigue aplicando este sistema de iniciación o de poder iniciar ese fulminante que va a iniciar la carga de fondo y finalmente va a activar la carga de columna y eso va a generar la activación de los pozos en diferentes tiempos y eso va a generar una secuencia de salida y va a generar la fragmentación del material. Básicamente esa es la función que cumplen los sistemas de iniciación. Para poder conectar este sistema que va dentro del pozo con la superficie a una línea que se denomina troncar, generalmente estos sistemas van a tener lo que se llama un conector J. Generalmente van a tener una etiqueta que me va a indicar cuál es el tiempo de salida de ese fulminante. Existen series de corto periodo, MS, cada 25 milisegundos o 50 milisegundos, y existen series que van cada de mayor periodo, 3000 milisegundos, 8000 milisegundos. Pero este es el fulminante que va a estar en el fondo del pozo. Generalmente en el mundo de la minería, en procesos de open pit, a cada pozo se asocia un tiempo de retardo en el fondo alrededor de 1000 milisegundos. Existen diferentes empresas con diferentes tiempos y hoy en día lo que sí se está aplicando con bastante fuerza son los sistemas de iniciación electrónico, en donde volvemos a tener un sistema que envía una señal, en este caso electrónica, dentro son cables eléctricos que llevan una señal que es leída por un microchip y ahora este microchip es el que va a generar el tiempo de retardo dentro del fulminante. Nuevamente tenemos un condensador que va a almacenar la energía y la va a afectar a este elemento que también está cubierto con explosivo. Cuando alcance cierta temperatura va a detonar, eso va a activar una carga primaria y eso va a activar la carga base, que es la carga final. Estos sistemas electrónicos son ofrecidos por diferentes empresas como Orica, como Enaex, como AEL,
básicamente el sistema para conectar el pozo a superficie cambió, ya no son conectores simplemente J, son otros tipos de conectores, pero este es el corazón del sistema, que ya no dependo del retardo o de este sistema que le había comentado acá, porque este sistema simplemente, si quiero un mayor retardo, voy incorporando más de estas cápsulas dentro del fulminante. Pero esto tiene una dispersión. ¿Qué significa? Que si yo compro uno de estos sistemas que diga que tiene 25 miliseconds, tiene una dispersión asociada del 5%. Significa que puede salir en 20 miliseconds o a los 30 miliseconds. Y entre mayor sea el tiempo de retardo, mayor impacto esto va a tener. En el caso de un pozo con una carga de fondo de 1000 miliseconds, esta va a poder salirnos a los 950 o a los 1100. Y eso puede generar de que más de un pozo salga en el mismo tiempo. Y finalmente eso genera una mayor vibración en el proceso de la voladura, lo que es negativo. Por lo tanto, lo que ofrecen los sistemas electrónicos es 0% de dispersión, cumplir con estos tiempos. Otra de las características es que estos sistemas, especialmente el sistema Nonel, está restringido hasta cierta cantidad de tiempos. En el caso del MS hasta 1400, para otra empresa esto llega hasta los 6000. En cambio acá yo puedo configurar los tiempos que yo necesite y no necesariamente van a ser cada 25 milisegundos. Si yo lo necesito cada 7 milisegundos, se pueden programar. Y si necesito hasta el tiempo 10.000, también se va a poder programar. Entonces los detonadores electrónicos pueden programarse con un tiempo de retardo que va desde los 0 milisegundos hasta los 14.000 milisegundos en intervalos de 1 milisegundo. En cuanto a la carga explosiva que está presente en este tipo de detonador, es la misma que se utiliza en los otros sistemas, va a ser pentolita o PNT. Así que esa es la gran característica que tiene este sistema. Ahora el sistema eléctrico, ¿cómo es activado una vez que todos los pozos son cargados con explosivos, tienen su fulminante eléctrico en el fondo, salen los cables eléctricos a superficie, estos se conectan a través de una troncal? ¿Y cómo es activado este sistema? Se activa mediante explosores, que son máquinas generadoras de electricidad, para iniciar las voladuras con sistemas eléctricos. Estos van a suministrar una cantidad de energía limitada para que sean activados los diferentes fulminantes. Estos sistemas hoy en día no son tan utilizados, por lo menos en la minería de open pit. Tenemos los sistemas no eléctricos. En estos casos se necesita proporcionar la energía al extremo de un tubo de transmisión de modo que asegure la iniciación correcta. Acá tenemos un ejemplo, tenemos nuestra malla de perforación, tenemos el cable que sale a la superficie de cada pozo, tenemos la troncal, que es la forma en que vamos a amarrar en superficie. Dependiendo de los diferentes tiempos, el material va a poder salir en forma paralela, proyectándose, o en diagonal, o vamos a tener salidas de material en V. Pero a una distancia va a haber una persona que va a iniciar va a enviar una señal que inicia los tiempos dentro de los pozos. Generalmente se trabaja con un sistema mediante un pistón, en donde este tubo de choque de gran longitud, generalmente hasta 500 metros, se aleja este personal de donde va a ser el sector que va a generar la tronadura. Ese tubo de choque ingresa dentro de este sistema, de este percutor. Acá va a haber un pistón que se
que no genera una gran explosión, pero sí genera una onda de choque que va a permitir viajar por dentro del tubo y ser transmitida dentro de todos los pozos. Acá hay un ejemplo, en este caso la tronadura está por este sector y esa persona está dando inicio a este proceso. Bien, este sistema también es conocido como el sistema pata-pata, que se utiliza actualmente en faenas mineras de tipo open pit. Avanzando con esto, los sistemas electrónicos, básicamente lo que van a utilizar va a ser una computadora que da inicio al proceso de tronadura. Nuevamente tenemos una malla de pozos cargados con su sistema de iniciación, el cual va a tener se va a enviar la señal adentro de esta blaster y esta de acá es donde se va a dar el inicio a este proceso. Generalmente para asignar los diferentes tiempos a los pozos se trabaja con un target, que es el que va asignando los tiempos ya sea pozo por pozo o puede cargar en un solo evento los tiempos a todos los pozos de una configuración que venga de algún software diseñado para esto. Hoy en día eh, son las blaster las que van a enviar esta señal a donde está la malla de perforación y tronadura mediante un cable. Hoy en día hay posibilidad de eliminar ese cable y trabajar con sistemas a distancia en forma remota. Bien, esto también ya lo habíamos conversado sobre el tema de la dispersión. Y vamos a llegar a la última etapa, que es la etapa de la operación de la cargueo del explosivo y proceso de tronadura dentro de un open pit. De forma muy breve, siempre hay que hacer un análisis de seguridad del trabajo o análisis de riesgo. Hay que chequear cómo están las condiciones. Una de las primeras tareas es poder medir la longitud de los pozos. Se hace simplemente con una wincha y se chequean si todos los pozos cumplen con los largos establecidos dentro del diseño que proporciona ingeniería. En el caso de que los pozos presenten una diferencia sobre los 50 centímetros, se va a tener que reperforar ese pozo. Y básicamente una vez que se chequeó la calidad de la perforación, siguen 5 etapas en donde se va a aislar el sector para poder comenzar con el proceso del cargueo del explosivo. Entonces se va a aislar generalmente a 20-50 metros ya no se va a permitir el ingreso de personal, se van a colocar barreras que avisen de que en ese sector se está llevando a cabo el proceso de cargueo de explosivos, se van a cortar los accesos a los caminos que lleguen a ese sector o a esa fase o a ese polígono. Se va a realizar, van a ingresar los camiones que traen los explosivos, que son los camiones de tipo polvorín, que vienen con los sistemas de iniciación y vienen con las cargas de fondo. La unión de estos dos sistemas es lo que va a generar lo que se llama la prima y generalmente por un sistema de seguridad se van a colocar dos sistemas de iniciación, un sistema no eléctrico y un sistema electrónico. El sistema El no eléctrico va a ser conocido como un sistema de respaldo. Acá podemos ver cómo se está uniendo estos dos elementos y se va a ingresar dentro del pozo y básicamente se va a sostener mediante un coligüe o una caña. Luego ya viene el cargueo de los explosivos con los camiones fábrica, los que deben disponer de sus mangas para que el lanfo pesado, el explosivo que se va a rellenar el pozo, no salga de ese volumen o de esa zona donde debe ser rellenado. Pueden trabajar más de un equipo en una malla de tronadura, pero respetando ciertas seguridades, cierta distancia de seguridad, y cada equipo va a tener
un personal que lo va a estar apoyando en terreno. También se va a realizar el cargueo de los pozos de precorte. Como había comentado anteriormente, esto se va a realizar con otro tipo de explosivos, generalmente cartuchos de emulsiones que van adosadas a un cordón detonante y se van a ingresar dentro del pozo de precorte que es de menor diámetro. También en superficie el sistema de iniciación va a ser amarrado a un coligüe para impedir de que toda esta carga se desarme y llegue al fondo del pozo. Una de las características de los pozos de precorte es que no van a presentar un carguillo de taco, que es lo que se viene en la siguiente etapa. Una vez que se terminan de cargar los pozos de producción y los pozos buffer, que su carga de explosivos, generalmente si el pozo es 15 metros, 2/3 van a ser de explosivos y el último tercio va a ser de material inerte que se denomina taco. Para eso se van a utilizar equipos acondicionados para poder rellenar estos pozos. Y finalmente va a realizarse la conexión de todos los pozos dentro de la malla de tronadura y se va a llevar a cabo el proceso de iniciación de la tronadura. Acá podemos ver cómo los pozos están siendo conectados a lo que se llama la troncal y finalmente se lleva a cabo la tronadura. Posterior a la tronadura hay un proceso de chequeo, de control de calidad. Se tiene que ir a esperar que se disipen los gases, generalmente por 30 minutos. Va cierto personal a chequear de que no existan restos de explosivos o pozos con tiros quedados que no se activaron. Y finalmente, cuando se realiza esa operación, también se realizan algunas faenas, se riega ese material quebrado con camión de aljibe para poder controlar la polución y esto ya da inicio a la siguiente etapa que es la de carguío y transporte.